recién pasado, que nos dio una clase magistral nuestro pastor, se habló de los decretos de Dios. El decreto de Dios es un propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Hoy vamos a tratar y a disfrutar de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios significa que posee una sabiduría plena y perfecta, que está al tanto de todo lo que sucede y que es la fuente misma de todo conocimiento. De esta manera, Dios sabe todo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos en cada momento. Vamos a Hechos 4:13, nuestro hermano Rosario. Dice así la palabra. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No, perdón, hermano Rosario, perdón. Es ¿Sí? Hebreos 4:13. Yo me equivoqué. Hebreo. Ya, lo busco inmediatamente. Claro. Me puse a dar muchas citas. Un viaje. Hebreo 4:13. Sí, ese es. Ya, y dice así. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí. Oh, qué maravilloso. Es el omnisciente. Amén. Dios es omnisciente. Lo conoce todo. También lo posible. Pero lo posible ni nosotros lo sabemos, porque es posible. Nosotros, o yo, no sé qué puedo, en qué falta o qué puedo hacer mañana, pasado, o tal vez el próximo año. Pero lo posible ya lo sabe el Señor. Todo lo real, todos los acontecimientos, todo y todas las criaturas del pasado, presente y futuro, conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno, como dice Daniel 2:22. Conoce lo que hay en las tinieblas. Nada escapa a su atención, nada puede serle escondido, no hay nada que pueda olvidar. Entonces, bien podemos decir, como el salmista, 139:6, tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, ni cambia, ni pasa por alto alguna cosa. Es Dios el que tenemos que dar cuenta. Salmo 139, versículos de 2 al 4, creo que lo tiene la hermana Carmen. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. ¿Sí? Eso es lo posible. Que ya todavía nosotros no decimos lo que estamos pensando y ya el Señor lo sabe. Entonces, qué maravilloso ser es el Dios de la Escritura. Cada uno de sus glorias, de sus gloriosos atributos, debería honrarle en nuestra estimación. La comprensión de su omnisciencia debería de inclinarnos ante Él en adoración. Con todo, cuán poco meditamos en su perfección divina. Es ello debido a que aún el pensar en ella nos llena de inquietud. ¿Cuán solemne es este hecho?
Nada puede ser escondido a Dios. En Ezequiel 11, capítulo 11, versículo 5 dice, diles, yo he sabido los pensamientos que suben de vuestro espíritu. Aunque sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para él. Ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, ni la más profunda prisión pueden esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia. Los árboles del huerto fueron incapaces de esconder a nuestros primeros padres. Ningún ojo humano, y aquí como ejemplo, ¿qué pasó con Caín? Caín pensaba cometer un crimen perfecto. Él no lo planeó de un día para otro. Lo planeó mucho antes, desde que empezó a tener en su interior diferencias con su hermano. Entonces, ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinó a su hermano, pero el Creador fue testigo del crimen. Sara podía reír por su incredulidad oculta en su tienda, mas Jehová la oyó. Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo la tierra, pero Dios lo sacó a la luz. Josué 7, en Josué 7 dice, David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, pero el Dios de todo, que todo lo ve, no tardó en mandar a uno de sus siervos a decirle, tú eres aquel hombre. Y a las tribus le quedaban al oriente del Jordán, se les dice, el número 32, pastor, número 32, 23. ¿Eso lo tengo yo? Número 32, 23. Sí, hermana Betsabe. La hermana Betsabe. Sí, ya, la hermana Betsabe. dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Si pudieran los hombres, despojarían a la deidad de su omnisciencia. ¿Qué prueba esta de qué? ¿Qué? En Romanos 8:7, hermana Nelly. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los hombres impíos odian esta perfección divina, que al mismo tiempo se ven obligados a admitirla. Desearían que no existiera el testigo de sus pecados. El escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones, intentan quitar el pensamiento a un Dios tal. En Oseas 7:2. Y no dicen en su corazón que tengo en la memoria de toda su maldad. Cuán solemne es el 8º versículo del Salmo 90. Todo aquel que rechaza a Cristo tiene buenas razones para temblar ante él. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro. Pero si la omnisciencia de Dios es una verdad llena de consolación para el creyente en la perplejidad de Job. Job 23:10, más él conoció mi camino. Esto puede ser perfectamente misterioso para mí, completamente incomprensible para mis amigos, pero él conoce nuestra condición. Salmo 103:14. ¿Se acuerdan que somos polvo? Cuando nos asalten la duda y la desconfianza, acudamos a este mismo atributo, diciendo, examíname, oh Dios. Salmo 139:23
24. Ahora sí, pastor. Amén. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Por aquí lo tenía, se me perdió, ¿eh? Aquí está. Ya, ahí está. En el tiempo de triste fracaso, cuando nuestros actos han desmentido a nuestro corazón, nuestras obras repudiado a nuestra devoción, y hemos oído la pregunta estructurada que escuchó Pedro. ¿Me amas? Hemos dicho como Pedro, Juan 21:17. Mananelli. Amén. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entreteció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió el Señor, tú lo sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí hallamos estímulos para orar. No hay razón para temer que las peticiones de los justos no sean oídas, ni que sus lágrimas y suspiros escapen a la atención de Dios, ya que Él conoce los pensamientos e intención del corazón. No hay peligro de que un santo sea pasado por alto en la multitud de aquellos que cada día y cada hora presentan sus peticiones, porque la mente infinita es capaz de prestar la misma atención a 1.000.000 que a uno solo de los que buscan su atención. Asimismo, la falta de un lenguaje apropiado y la incapacidad de dar expresión a las más profundos de los anhelos del alma no comprometerá nuestras oraciones. ¿Por qué? Isaías 65, hermana Silvia, Isaías 65, 24. Hermana Silvia, ¿no? Sí. Ahora se Ahora escucha. sí, 65, 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Amén. Grande es el Señor, dice el Salmo 147. Grande es el Señor. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Dios no solamente conoce todo lo que sucedió en el pasado, en cualquier parte de su vasto dominio, y todo lo que ahora acontece en el universo entero, sino que además Él sabe todos los hechos, desde el más insignificante hasta el más grande, que tendrán lugar en el porvenir, en el conocimiento del futuro por parte de Dios. Es tan completo como completo es su conocimiento del pasado y el presente. Y esto es así porque el futuro depende eternamente de Él. Si algo pudiera en alguna manera ocurrir sin la directa agencia o el permiso de Dios, ello sería independiente de Él. Y Dios dejaría, por tanto, de ser supremo. El conocimiento divino del futuro no es simple idealización, sino algo inseparablemente relacionado con su propósito, acompañado del mismo. Dios mismo ha designado todo lo que ha de ser y lo que Él
ha designado debe necesariamente efectuarse como su palabra infalible afirma. Daniel, se lo tengo yo, dice, Él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga qué haces. Daniel 4:35. Y Proverbio 19:21. ¿Lo tiene la hermana Silvia? No, lo tengo El yo. hermano Jorge. El hermano Jorge. Bueno, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Entonces, el cumplimiento de todo lo que Dios ha propuesto está absolutamente garantizado, ya que su sabiduría y poder son infinitos. Que los consejos divinos dejen de ejecutarse es una imposibilidad tan grande como lo que es Dios, 3 veces santo, mienta. En lo relativo al futuro, no hay incierto en cuanto a la realización de los consejos de Dios. Ninguno de sus decretos, tanto los referentes a las criaturas como a causa secundaria, es dejado a la casualidad. No hay ningún suceso futuro que sea solo una simple posibilidad. Es decir, algo que pueda acontecer o no. En Hechos 15, 18 dice, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Por lo tanto, todo lo que Dios ha decretado es inexorablemente cierto. Santiago 1, Santiago capítulo 1, verso 17, del hermano Jorge. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Por tanto, en el principio de aquel libro que nos descubre tanto del futuro, se nos habla en Apocalipsis 1:1, cosas que deben suceder pronto. El perfecto conocimiento por Dios de todas las cosas es ejemplificado e ilustrado en todas las profecías registradas en su palabra. En el Antiguo Testamento se encuentran docenas de predicciones relativas a la historia de Israel que fueron cumplidas hasta en los más pequeños detalles, siglos después de que fueran hechas. Ahí también se hallan docenas de prediciendo la vida de Cristo en la tierra. Y estas también fueron cumplidas literal y perfectamente. Tales profecías solo podían ser dadas por uno que conocía el final desde el principio y cuyo conocimiento descansaba sobre la certeza absoluta de la realización de todo lo preanunciado. De la misma manera, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, contienen muchos anuncios todavía futuros, los cuales deben cumplirse porque fueron dados por aquel que los decretó. Pero debe señalarse que ni la omnisciencia de Dios ni su conocimiento del futuro, considerados en sí mismos, son la causa. Jamás sucederá algo simplemente porque Dios lo sabía. La causa de todas las cosas es la voluntad de Dios. El hombre que realmente cree las Escrituras sabe de antemano que las estaciones continuarán sucediéndose con segura regularidad hasta el final de la tierra. Génesis 8:22. Nuestra hermana Betsabé. Amén. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno,
y el día y la noche. Pero su conocimiento no es la causa de esta sucesión. Así, el conocimiento de Dios no proviene del hecho de que las cosas son o serán, sino que Él las ha ordenado de ese modo. Dios conocía y predijo la crucifixión de su Hijo muchos siglos antes de que se encarnara. Y esto era así porque en el propósito divino, Él era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. De ahí que leamos que Hechos, nuestra hermana Carmen, Hechos 2:23. Amén. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Cuán ilimitadamente superior al más sabio de los hombres es el Eterno. Ninguno de nosotros conoce lo que el día de mañana nos traerá. Pero el futuro eterno está abierto a su mirada omnisciente. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de santo temor. Nada de lo que hacemos o decimos o incluso pensamos escapa a la perfección de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Proverbios 15:13, hermano Rosario. Dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Amén. Entonces, ¿qué freno significaría esto para nosotros si meditamos más a menudo sobre ello? En lugar de actuar indiferentemente, diríamos con Agar. Génesis 16:13, nuestro hermano Jorge. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí el que me ve? Bueno, la comprensión del infinito conocimiento de Dios debe llenar al cristiano de adoración y decir, mi vida entera ha permanecido abierta a su mirada desde el principio. Él previó todas mis caídas, mis pecados, mi reincidencia. Sin embargo, así y todo, fijó su corazón en mí. La comprensión de este hecho, como debe postrarme en admiración y adoración a Él, a nuestro Señor. Hermanos, gracias porque en momento de... Bueno, o sea, hasta aquí llega este capítulo, ya viene el próximo capítulo, el capítulo 3, la presencia de Dios. Gracias por escucharme, por tenerme paciencia, porque la verdad es que como son hartas citas, de repente uno se equivoca un poquito, pero creo haberlo hecho de la mejor manera para que me lo entendieran. Y así lo quería el Señor. Así que les voy a invitar a una oración. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que hemos tenido, Señor, para aprender de tu palabra con nuestros hermanos y hermanas, Señor. Permite, Padre Santo, que podamos atesorarla, Señor, y aprender más cada día. Gracias, Señor, porque tú nos das todos los medios, Señor, nos das todas las posibilidades y las garantías para poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la voluntad que tenemos y han tenido nuestros hermanos, Señor, nuestras hermanas, para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, ¿alguna opinión, algún comentario? Rogaría que si lo tienen, pueden abrir su micrófono y comentarlo. La omnisciencia de Dios. Hermano Manuel. Pastor. Sí, bueno, agradecer a Dios por este precioso tema que nos ha entregado el día de hoy. La omnisciencia de Dios.
una doctrina maravillosa, es una doctrina realmente extraordinaria, muy incomprendida por muchos hijos de Dios. Especialmente pasa con nuestros hermanos arminianos, en doctrinas arminianistas, donde hablan de esta omnisciencia, pero un tanto condicionada de parte de Dios. Ellos, respecto a este tema, dicen que Dios sabía quién se iba a arrepentir, Dios sabía quién iba a recibirle. Que Dios en la eternidad sabía quién iba a escuchar su palabra, por lo tanto a ese reservó para que fuera su hijo. ¿Qué nos está diciendo el tema el día de hoy? No, no es que Dios sabía si yo le iba a recibir o no. La omnisciencia dice que Dios en su bondad me eligió antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Él ya sabe si yo voy a ser hijo o no voy a ser hijo de Él. Dios ya conoce quién va a llegar mañana al Evangelio. Y eso no está condicionado a que aquella persona que vaya a llegar mañana va a creer mañana. Se va a arrepentir mañana. Va a hacer un acto de fe mañana. No, Dios tiene en su omnisciencia ya planificado quién le va a recibir mañana. Por eso dice, no es del que quiere, no es del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Por eso el llamado que, bueno, este mismo hermano Manuel nos decía, ¿cómo deberíamos caer impresionados delante de Dios por esto que Él en la eternidad previó? O sea, conoció. Dice que allá nos conoció. O sea, no nos conoce cuando nos arrepentimos, no nos conoce cuando caímos de rodillas delante de Él, sino que de antes. Él nos conoció y nos predestinó para un día poder caer ante su presencia. Así que de verdad, hablar de la omnisciencia de Dios es algo, hermano, que debe llenarnos de emociones, algo que debe llenarnos de alegría, porque Dios ha planificado todo. Lo vimos en los decretos de Dios en la clase pasada. Lo reafirmamos hoy con la omnisciencia de Dios. Y luego, bueno, ya la próxima clase que nos va a hablar de la presciencia. También viene un tema muy maravilloso, así que entusiasmémonos para poder participar.